Jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase. Ya habíamos hablado de eritrocitos, su origen, etcétera, etcétera. Hoy día vamos a hablar de una cosa muy especial. ¿Por qué? Gracias a eso se puede producir los diferentes tipos de células. Ustedes saben que ya no estamos hablando de un solo tipo de células, sino que estamos hablando de varios tipos de células, pero que solamente vienen o se originan de una sola célula. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo es posible que esta célula dé lugar a eritrocitos, da lugar a leucocitos, y entre los leucocitos, los diferentes tipos de células blancas? Muy bien. Entonces, nosotros habíamos dicho que la diversificación de las células no es más que un juego de potenciales de acción. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo les diría? Todas desde la célula madre pluripotencial que nace, ya sea médula ósea, vaso, lo que ustedes quieran, nace con una serie de receptores de membrana. Estos receptores de membrana dan lugar a ¿qué? Inductores, o sea, proteínas inductoras, decir proteínas estimuladoras o conductoras, si es que me permiten, pueden producir los diferentes tipos de células. ¿Qué es lo que pasa? Perdón. Dentro de la línea roja no hay problema. Solamente se han encontrado 3 tipos de inductores, los más precisos, que son los de diferenciación, para que tome la línea roja, los de proliferación para la multiplicación y las de crecimiento.
o maduración. Entre las que habíamos dicho que son las más importantes, son una hormona que es la eritropoyetina, perdón, que es producida en la corteza del riñón en un 90% y en el hígado en un 10%. Muy bien. La eritropoyetina es una inductora de la proliferación. Aumenta la cantidad de eritrocitos. Pero no es solamente que proliferen, sino que tienen que formarse para lo que van a hacer, para su trabajo. Entonces, ahí viene otra clase de inductores, que es la vitamina B12. La vitamina B12 que ingresa, eso es que ahora ya no podemos decir, pero la vitamina B12 ingresa normalmente por vía digestiva. Es muy difícil como les diría, de que el cepillo intestinal absorba la vitamina B12. Entonces en el estómago se junta con unas proteínas, con unas, podríamos decir, una especie de casi enzimas que se llaman factores intrínsecos. Estos son producidos por las células parietales de las glándulas oxínticas del estómago. Se une a la vitamina B12 y de esta manera la vitamina B12 sí puede ser absorbida sin problema. Pero hay otra de maduración y formación, que es el ácido fólico. Muy bien. Entonces, vamos a dedicarnos directamente a la línea roja, ya que hemos entrado ahí. Dejemos la línea blanca para después, que es la más difícil. Muy bien. Si decimos eritrocita, tenemos que ver a qué se dedica este eritrocito. ¿Qué es lo que hace? Y si nosotros nos ponemos a pensar, eritrocito es igual a hemoglobina. Si se habla de un eritrocito, tienes que hablar de hemoglobina. Y si hablas de hemoglobina, tienes que hablar de eritrocito. Sabemos muy bien que la hemoglobina es un compuesto entre orgánico e inorgánico. Muy bien. El eritrocito va pasando por diferentes etapas para madurar y empieza también a formar dentro de su citoplasma su componente hemoglobina. Empieza la hemoglobina iniciándose en el proeritroblasto y termina ya formada en la fase de reticulocito. Muy bien. Bueno,
Esto a mí no me gusta, pero es más bioquímica, pero ya. Está mira esto. Vamos a ver cómo se forma la hemoglobina. El ácido acético, de ahí empieza, que viene, tendrá varias formas en nuestro organismo. Entonces, se forman dos enzimas. La succinilcoenzima A y se une a dos proteínas, que son dos glicinas, y forman un grupo hidrogenado que es el grupo pirrol. 4 piroles se unen a una protoporfirina, que es otra proteína, como es un elemento mitad orgánico, mitad inorgánico. Pero es la protoporfirina 9. La protoporfirina 9 se une al fierro, que sabemos muy bien que ingresa por vía oral. Muy bien. Y da el grupo hemo, de hemoglobina. Así se forma el grupo hemo. El grupo hemo se une a ciertas, ¿cómo les diría? Proteínas especiales que tenemos en nuestro organismo. Estas proteínas son como diferentes para cada especie. Hay alfa, beta, gamma, muy bien. Entonces, se une, en nuestro caso, a la alfa y a la beta, o a la beta. Posteriormente, estas uniones, 2 uniones alfa más 2 uniones beta se unen y dan lugar a la hemoglobina A, que esta tiene que todavía madurar para ser la hemoglobina verdadera. Bueno, ya. Yo soy medio escéptico con estas cosas porque esas son las de bioquímica que tienen que aprender. Pero los que van a estudiar hematología sí van a tener que aprender estos, los problemas que puede haber en esto. Muy bien. Ahora, si decimos hemoglobina, tenemos que hablar de hierro. Completamente. Entonces vamos a entrar al metabolismo del hierro. El hierro es el, podríamos decir, es el compuesto más importante para la hemoglobina. Muy bien. Después también puede haber en citocromos, que ya sabemos que son pigmentos de coloración, peroxidasas, cataplasas. El total de hierro o de hierro muchas veces tenemos, especialmente con las mujeres,
no estaban de acuerdo que yo diga fierro. ¿Por qué? Porque sus profesores de bioquímica les enseñaron que se dice hierro. Y a mí me gusta decir fierro. Pero me dicen, ¿por qué tiene que decir fierro? Bueno, empezaremos desde su origen. ¿Cuál es el signo químico del hierro? F. Fe con positivo. ¿Y Fe qué quiere decir? Fierro. Al final de cuentas, los dos son iguales. Bueno, nunca pudimos ponernos de acuerdo. Pero cualquier cosa, cualquiera de los dos es igual. Es como si el doctor Nogales en vez de casaca blanca se pondría una casaca roja. Listo. El total de hierro o fierro en nuestro organismo es de 4 a 5 gramos. 65% de este hierro está en la hemoglobina. El 4% en la miohemoglobina, que es la hemoglobina de los músculos. El 1% está distribuido en diversos compuestos que podríamos decir que ayudan a la oxidación celular. Muy bien. El 0,1% está en la transferina, que es un hierro de transición en su metabolismo. Y el 15 a 30% forma la ferritina, que es el hierro de depósito. Muy bien. Ya saben que podríamos decir qué importancia puede tener es la hemoglobina, o el hierro, es unirse al oxígeno en la respiración. Se une al oxígeno en forma muy laxa, en forma que pueda soltarlo y otra vez agarrar. De tal manera que cuando tiene que ceder ese oxígeno para la respiración celular, puede entonces hacerlo con facilidad. Muy bien. Tenemos en la figura 32.7 cómo está, pueden tirarle una ojeadita, cómo está distribuido el hierro. Muy bien. Transporte y almacenamiento de hierro. O de hierro. Es que yo veo la F y digo hierro. Ese es mi problema. Creo que yo tendré la razón o las bioquímicas tendrán la razón, no sé. Muy bien. Intestino. Todo el hierro entra por intestino. No sé que haya transfusión. Muy pocas. No, nunca he visto
meter por vía parenteral hierro. Bueno. Ingresa al enterocito. Plasma. El enterocito se vuelve plasma. En el plasma se une a una beta-globulina que se llama apoferritina. Perdón, apotransferina. Y forma la transferina. Es una proteína que agarra muy débilmente al hierro. Y de aquí así se van hasta el hígado, las células reticuloendoteliales de la médula ósea, inclusive puede tomar vaso, y de ahí sale al citoplasma. O diré, se estabilizan en el citoplasma y se llama la apoferritina. Se forma la apoferritina, da lugar a la formación de ferritina asociándose a otra proteína. La ferritina es ya ¿cómo les diría? El hierro en depósito. Muy bien. El hierro, en realidad, es muy difícil de absorberlo, es muy irritante. La verdad es que se tiene que dar el hierro por vía oral. Mejor si es después de las comidas. Pero muchas veces se produce lo que llamamos la anemia plástica. ¿Por qué? Porque no hay absorción de fierro. ¿Qué es lo que pasa? Puede faltar el factor gástrico y de esta manera no puede haber absorción, o el enterocito no abre canales para el fierro por X o Z razón. Ahora, cuando falta vitamina B12, que es, podríamos decir, la que hace madurar, se forma la anemia aplástica. Entra hierro, pero no crece. Los eritrocitos son enanos. Hay decenas de anemias. Entonces, yo creo que aquellos que se dediquen o el próximo año tal vez van a llevar con fisiopatología, o verán aquellos que se dediquen a la hematología. Muy bien. ¿Qué tenemos? Ya hemos visto el transporte. Ya sabemos cuál es
que se llama hierro de... Este fierro, como es la ferritina, ya le sirve al organismo para formar la hemoglobina. Muy bien. La pérdida de hierro es fuerte, en realidad. Por las heces fecales, diario, perdemos 1 miligramo. Algunas veces más, depende si hay problemas internos intestinales o gástricos. La mujer pierde 2 miligramos durante la menstruación. Eso depende también del número de días, de la cantidad, etc. Muy bien. El eritrocito se ha formado su hemoglobina. Ha formado todo su, podríamos decir, su maquinaria. Ya está listo. Empieza a trabajar. ¿Cuánto trabaja? ¿Cuánto tiempo? Muy bien. Vamos a ver destrucción de eritrocitos. Sabemos que el eritrocito no tiene núcleo, pero sí tiene un poco de citoplasma donde se encuentran mitocondrias, un poco de sistema retículo endotelial y este sistema retículo endotelial produce una pequeña cantidad de enzimas. Estas enzimas pueden catabolizar o metabolizar, perdón, cantidades más o menos buenas de ATP. Este ATP, ustedes saben, toda fábrica necesita energía. Ayuda a todo su metabolismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Por X o Z razón, a los 120 días, se produce una disminución o una anulación del ATP. Una de las actividades más grandes del ATP es conservar el intercambio y la flexibilidad de la membrana del eritrocito. Cuando el ATP desaparece o ya no hay, esta flexibilidad desaparece. Esta flexibilidad le es muy útil al eritrocito debido a que algunas veces tiene que pasar por lugares muy delgados, tal vez más delgados que el eritrocito, perdón, y tiene que elongarse. Cuando pasa, vuelve a su estado anterior. Pero ya sin ATP, esta flexibilidad de la membrana se pierde. De tal manera de que a las primeras de cambio
puede explotar. Muy bien. Y libera todos todos los compuestos que tiene adentro. Todo esto se va al hígado. En el hígado es atacado por las células de Kupfner, que saben que son los macrófagos hepáticos. Lo mismo sucede la parte que va al vaso y otra parte que va a la médula ósea, pero muy poco. La mayor parte se va al hígado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los macrófagos destruyen completamente y se trae la parte de la protoporfirina. La digieren y resulta que eliminan la bilirrubina. Entonces, ¿qué es? ¿Qué? La canción de Juan Luis Guerra. Se me subió la bilirrubina. Muy bien, entonces, eso es lo que pasa y es eliminado en la bilis. Bueno, jóvenes, se nos terminó el tiempo. Hemos terminado todo eritrocitos. El viernes empezaremos la parte más importante, leucocitos. Lamentablemente, esto ustedes tienen que saber y tienen que, como les diría, dominar muchas cosas. Jóvenes, lean, estudien, que solamente eso es lo que tenemos que